ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Todos tenemos encrucijadas en nuestras vidas. Y en esta Semana Santa, este tiempo que vamos a llegar a la Pascua en pocos días más, queremos, al igual que la semana anterior, Salvador, ver encrucijadas que personajes que estuvieron en esta época tan especial de la vida de Jesucristo, enfrentando una toma de decisión específica al momento que estaban viviendo. Sin duda que el momento era dramático por lo que se vivía. Y las decisiones en esos momentos revelan con toda plenitud quién es verdaderamente la persona que estamos enfrentando allí, más allá de todo lo que haga en el resto de su vida. Hay momentos que definen al individuo, y este es uno de ellos. Sí, la cruz define, la cruz es un tropiezo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Es decir, la cruz es un tropiezo en el sentido de que cuando yo llego a la cruz me encuentro con algo que me obliga a una definición, ¿no? ¿Cuánta gente trata de entender a Jesús cuando llega a la cruz y se equivoca porque lo entiende como un profeta, o como un maestro, como un ícono, ¿no? Un símbolo, o como un paradigma cultural, pero no pueden entender la cruz como una victoria, como un camino de la muerte hacia la vida, ¿no? Y la cruz entonces se transforma en una encrucijada. Y fue el caso, por ejemplo, de Poncio Pilato, que se encontró con la cruz y entró en la encrucijada de mantener o no mantener su integridad. Claro. Y le costó muchísimo, una lucha interior profunda, pero finalmente se dio. Quiere decir que en la encrucijada él eligió el camino equivocado. Y da la impresión, por lo que relata el Evangelio, que luego de tomar esa decisión y ver a Jesucristo crucificado, dejó en él un sentido de que algo falló, de que quedó un sabor amargo en la boca, ¿no? Pilato, de acuerdo a los registros que tenemos históricos de él, finalmente es desterrado a Viena. Desterrar a Viena era un castigo grande, porque Viena es una ciudad muy fría, ¿no? Y se dice que se suicida, que se tira a un precipicio, ¿no? Lo que implica que el drama existencial debe haber continuado en él. Ahora, no solamente fue una encrucijada para Pilato, todo el que llegó a la cruz tuvo una encrucijada. Por ejemplo, ¿qué pasó con María Magdalena? Sería muy interesante saberlo. Alrededor de María Magdalena se han tejido muchos mitos que es fruto de la confusión. ¿Por qué? Porque en el Evangelio hay muchas Marías y muchas veces se confunden unas con otras, ¿no? Exacto. Y hay mucha desinformación. No se atienen a los documentos y hay mucha morbosidad también. Yo he visto muchas biografías, ahora entre comillas la palabra biografías, de María Magdalena, que no tienen ninguna base histórica. Y sobre todo documentales televisivos en canales que aparentemente son serios, que demuestran una visión de María Magdalena que siembran un manto de dudas sobre su integridad como persona, ¿no? Sí, después de mirar a estos canales que yo también creía serios, y después de ver muchos de estos programas donde tratan el tema de la fe, me di cuenta que no eran tan serios como yo pensaba, y que había mucho mito, mucha literatura, mucha superstición y todo eso, y mucha morbosidad en lo que se hacía, y lo que se busca es justamente el escándalo a través de esto, ¿no? Claro. Algunos identifican a María Magdalena, por ejemplo, con la mujer pecadora que unge los pies de Jesús, y no tiene nada que ver una con la otra. Otros la identifican con la hermana de Lázaro, y es otra María. Lo que pasa es que otros creen que es la mujer adúltera del Evangelio de Juan, y otras dicen que es la escritora del Evangelio de Juan, ¿no? Hay una publicidad sobre María Magdalena que hace que todo sea un buen negocio, lo que haga escándalo alrededor de María Magdalena. Y si no, miremos el Código Da Vinci de Dan Brown, que fue un éxito de librería porque tomó a María Magdalena. Porque tomó a María Magdalena, ¿no? Y porque produce el escándalo, porque realmente valores literarios no tiene ninguno, ¿no? Ahora, vamos a la documentación sobre María Magdalena. ¿Cuál es la documentación que tenemos? El nombre nos indica su origen, María de Magdala. Lo que quiere decir que ya sabemos que viene de una ciudad de Galilea cerca de Tiberias, que es Magdala. Y María formaba parte del séquito de Jesús, de los discípulos de Jesús. La mencionan Mateo, Marcos y Lucas Pone un énfasis especial,
porque dice, Jesús iba con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ahora, el Señor le había quitado 7 demonios, no podemos precisar qué tenían, si era una posesión, de qué tipo. Afectaba la mente, afectaba el cuerpo, tenía que ver con la sexualidad, ¿a qué se debía? ¿A prácticas ocultistas? No lo sabemos, y cuando no sabemos, tenemos que decir no sé, sabemos solamente eso. Lo único que tenemos seguro de María Magdalena es que Jesús la había sanado, y que seguía a Jesús, y la parte del séquito de mujeres que estaban detrás de Jesús. Este es el único dato que tenemos de María Magdalena durante el ministerio de Jesús, y nos tenemos que conformar con eso porque todo lo demás es cuento. Claro. Lo que sacude la vida de María Magdalena y lo que lo pone en la encrucijada y revela la espiritualidad de María Magdalena es la cruz de Jesús. Ese, digamos, es la encrucijada. La cruz fue una encrucijada para Jesús mismo. Jesús dijo frente a la cruz, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Pero no mi voluntad sino la tuya. La cruz fue una encrucijada para Pilato, que puso en juego su integridad y la perdió. Y la cruz es una encrucijada para María Magdalena. ¿Por qué? Porque María Magdalena había vivido la alegría de su sanidad y siguió a Jesús y compartió los milagros de Jesús, la enseñanza de Jesús, y era una mujer que creía, era una mujer de fe. Y seguía un maestro espiritual, digamos que era muy religiosa. Y tuvo que enfrentar la cruz. María Magdalena estuvo mirando de lejos la crucifixión y después estuvo junto a la cruz y presenció el descendimiento y la sepultura de Jesús y estuvo sentada junto al sepulcro. Quiere decir que él ya fue un testigo privilegiado del sufrimiento y de la muerte de Jesús. Y la cruz puso a ella en una encrucijada por la calidad de su fe. Es decir, la calidad de su religión, la calidad de lo que ella creía. La cruz le obligó a contestar una pregunta, y ahí está la encrucijada de María Magdalena, que creo que es crucial. Es, ¿creo en un Dios todopoderoso que puede resucitar de los muertos? La respuesta fue negativa. Para ella la cruz fue la tragedia final y definitiva, y allí se derrumba María Magdalena. Fue una tragedia, eso es interesante verlo así. Sí, es trágico, la vida de ella es trágico y fue una tragedia, fue una tragedia para ella. Y fue una tragedia la cruz porque ella no vio, no escuchó, no aceptó la palabra de Jesús que decía que iba a resucitar. Y que a pesar que recorría con él y con el grupo de discípulos todo ese trayecto, como tú mencionabas, y que Jesucristo anunciaba y mostraba en el Evangelio que eso iba a suceder, como que esa actitud demuestra que se resistía. Había una resistencia en María Magdalena, una fuerte resistencia a aceptar que Jesús podía resucitar, junto con todos, es decir, no es la excepción, ¿no? Era parte del grupo. María Magdalena y las otras mujeres van el primer día habilitado para hacerlo al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, lo que quiere decir que ellas iban a darle las honras que se corresponden con la muerte, y encontraron el sepulcro vacío. Y reciben la noticia de la resurrección. Y 2 varones le dan la noticia, dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Sin embargo, el mensaje no la conmueve, no moviliza su fe, se queda esperando el cuerpo muerto. Y hay un diálogo patético que ella tiene con el mismo Jesús. Jesús se acerca detrás de ella y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella piensa que es el que cuida el huerto, porque a Jesús lo habían colocado en un sepulcro que está en un huerto. Y entonces ella dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Ahora uno dice, pero María Magdalena no era una mujer de fe. ¿Qué clase de fe tenía? ¿No era una mujer religiosa? ¿Qué clase de religión practicaba? Es decir, hay algo en María Magdalena que nos llama a nosotros a reflexionar acerca de qué es la fe y qué es la religiosidad, hasta dónde creemos. Porque es fácil hablar de fe y de religión, y es fácil decir, yo tengo fe, soy creyente, creo en Dios, pertenezco a tal iglesia, pero tenemos que preguntarnos a veces, ¿qué clase de fe tengo? Claro, y más confrontada con situaciones de este tipo, donde se revela verdaderamente. Ahí se revela justamente lo que es nuestra fe, a ver qué clase de fe tengo. La fe es fe cuando está puesta a prueba, ¿no? ¿Qué clase de religioso soy, diríamos hoy, en nuestro lenguaje de todos los días? Un día vinieron los enemigos de Jesús
pertenecían a la secta de los saduceos, que no creían en la resurrección, y le plantearon a Jesús un problema. Ellos decían, la ley de Moisés establecía que si una mujer enviudaba sin hijos, el hermano del muerto se casaba con ella. Y una mujer enviudó y se casó con el hermano, pero dice, eso sucedió 7 veces y se casó con 7 hermanos. Y le preguntaron, en la resurrección, ¿cuál de los 7 será mujer de ella? Porque todos fueron su esposo. Era una trampa, ¿no? ¿Cuál era el problema? Es que no creían en la resurrección. Claro. Eran religiosos, tenían fe, constituían, muchos de ellos eran sacerdotes, los saduceos, pero la fe de ellos era limitada, a pesar de que la mayoría de ellos tenía que oficiar delante de Dios. Y la respuesta de Jesús es, erráis, ignorando lo que dice la Escritura, ignoráis, ignorando el poder de Dios. Y el problema de María Magdalena es ese, que sigue a Jesús, lo ve hacer milagros, cree en el poder de Jesús, Jesús anuncia su muerte y su resurrección, y Magdalena no lo cree. Es decir, pone un límite a su propia fe. Pone un límite a lo que ella cree, y está poniendo un límite también al poder de Dios. Impresionante. Hacemos una pausa, entonces, mirando la encrucijada en la que estaba María Magdalena también, al momento que Jesús fue crucificado, sepultado, y había toda una serie de cosas que pasaban por sus emociones y por su manera de pensar y ver el mundo. Ya volvemos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. En medio de esta Semana Santa estamos mirando a María Magdalena en una encrucijada que la obligaba a tener que tomar decisiones, Salvador, y que en ese proceso Jesucristo incluso intenta ayudarla, no dejarla sola. Sí, yo creo que esta es una de las encrucijadas en las que se ve envuelto todo hombre de fe. María Magdalena reverenciaba a Jesús, amaba a Jesús, creía en Jesús, pero la fe tenía un límite. La cruz la pone en la encrucijada. Bueno, ¿tu fe es fe o no es fe? ¿No? Y ella está al pie de la cruz, ve el sufrimiento, ve el descendimiento, ve colocar el cuerpo en el sepulcro, pero su fe no va más allá. Claro. ¿No? La cruz desata la crisis. El apóstol Pablo dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Y describe una fe que funciona solamente en ciertas circunstancias, y en otras circunstancias no funciona. Y si funciona solamente en las circunstancias terrenales, ¿para qué nos sirve la fe? La fe tiene una respuesta que va mucho más allá de lo terrenal. Claro, porque hablaba de quien creía en alguien que quedó solamente en la cruz y murió. Y murió, hasta ahí llego. Yo quiero una fe para vivir, pero no una fe que me responda a los problemas trascendentes de la vida. Y hay mucha gente que tiene una fe que es limitada, ¿no? La fe del aquí y ahora. Yo necesito un Dios que me solucione los problemas de aquí y ahora, ¿no? Y esa fe que funciona en ciertas circunstancias únicamente entra en crisis cuando me encuentro frente a los grandes dramas de la vida, como es la muerte. La fe de María Magdalena era una fe que escuchaba de la resurrección, pero no lo admitía como posibilidad. Que estaba frente a la tumba vacía, pero no veía al Dios Todopoderoso, seguía buscando un cadáver. Que recibe un mensaje de esperanza, pero no puede creer que Dios resucita a los muertos. Eso fue lo que pasó frente a la tumba. Es decir, hay una resistencia de fe. La fe de ella estaba siendo puesta en tela de juicio. Y la cruz de Jesús nos enfrenta con la fe trascendente, una fe que no es solamente para abajo, para los problemas cotidianos, para la contingencia de la vida, sino una fe que tiene una respuesta para la eternidad. Y lanza un desafío, la cruz. Creer en un Dios todopoderoso, no en un Dios pequeño, sino en un Dios grande y todopoderoso. Esta es la encrucijada.
A veces queremos un Dios que tape agujeros en nuestra vida, nada más que eso, ¿no? Un Dios bombero que me apague los pequeños incendios de la vida. Pero Dios es un Dios que domina todas las cosas, es el Señor del universo, es el Señor de la vida y es el Señor de la muerte. Y entonces la fe tiene que ampliarse y abrirse, que es lo que sucede con María Magdalena, tiene que ampliarse para entender y para creer y para apoyarse en Dios, no solamente en el problema circunstancial, sino también en el problema trascendente de la vida. María Magdalena está en la encrucijada de la cruz frente al sepulcro, y cuando ella ve el saldo final, que es el sepulcro vacío, se desequilibra. Pierde la estabilidad. Pierde la estabilidad. Y su fe alcanza el límite. Tiene una religión natural, pero no una religión sobrenatural. Esta es la gran pregunta que traemos hasta nosotros, que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo es nuestra vida espiritual? ¿Es una vida estable o tiene fluctuaciones? ¿Es una vida de crecimiento o fácilmente se queda estancada? ¿Es fuerte frente a los problemas o fácilmente claudica? Porque esto nos da la dimensión también de nuestra fe. No es solamente decir tengo fe, sino que la fe sea entrega. Yo me entrego a través de la fe. Me entrego al Dios para esperar de Él todas las cosas, para la vida y para la muerte. No basta solamente con decir tengo fe. Hay que tener una esperanza trascendente. La fe me tiene que llevar a esa esperanza. Hay una cruz, es cierto, donde hay dolor y hay muerte. Hay un sepulcro y es llanto y es corrupción, pero hay una resurrección y la resurrección es victoria. El dolor, la muerte, el llanto y la corrupción desembocan en una victoria final. O sea, ¿estás diciendo que hay que pasar por todo ese proceso para conmocionar nuestra fe y robustecerla? Bueno, todos nosotros tenemos que pasar por el trance del sufrimiento y de la muerte. Es verdad, es verdad. Tenemos que pasar sobre eso. Pero tenemos que creer en un Dios que va más allá y que responde más allá de eso. Porque si nosotros esperamos en Dios solamente acá abajo, entonces sí somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso es lo que decía Pablo. Lo decía Pablo. Es decir, tenemos que tener una fe que nos lleve más allá, que nos lleve a admitir lo sobrenatural, pero no solamente lo sobrenatural de Señor, cúrame el hígado, ¿no? Que me duele, ¿no? Porque mucha gente la sobrenaturalidad es esa. Hay pastillas que te van a curar el hígado también, ¿no es cierto? No, una fe sobrenatural que me haga enfrentar la muerte con confianza, sabiendo que del otro lado está Dios, que del otro lado hay esperanza y que Dios nos tiende la mano en el más allá. Esa es la fe trascendente. Es la gran pregunta que Jesús hizo frente a la tumba de Lázaro, que se la hizo a una de las hermanas de Lázaro. Él le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es decir, le está preguntando, bueno, ¿tu fe es una fe intrascendente o es una fe trascendente? ¿Crees en un Dios todopoderoso o no crees en un Dios todopoderoso? ¿Crees en un Dios que resucita a los muertos o no crees? ¿Crees en la vida más allá o no crees en la vida más allá? Y acá es donde estamos en la gran encrucijada. Y es una gran encrucijada para el hombre de la modernidad que acostumbra a ser racionalista. Y entonces cuando se acerca a Dios, se acerca con un límite. Pero la fe tiene que ir más allá. Y tenemos realmente que poner nuestra confianza y nuestra fe en un Dios que no solamente actúa en la vida normal y natural de todos los días, sino en un Dios que nos da esperanza para el más allá, nos da esperanza para la eternidad. Ese día María Magdalena frente a la tumba tuvo que enfrentarse con Jesús, y cuando se enfrentó con Jesús resucitado, allí se dio cuenta que su fe había flaqueado, que su fe había tenido un límite, y que cuando uno pone su fe en Dios tiene que confiar en todo lo que Dios dice y tiene que entregarse por completo, porque la entrega justamente, la entrega a Dios es la fe plena, es la fe en su máxima expresión. Si no, lo que tenemos es una simple credulidad. María Magdalena ese día entendió que cuando Dios habla, uno tiene que creer todo lo que dice. Y este Dios había dicho que resucitaría y resucitó. Y si Dios me habla de una vida futura, tengo que creer en esa vida que hay después de la muerte, donde Dios nos está esperando. Para algunas personas tal vez entender eso y creerlo y aceptarlo implica, como María Magdalena, pasar por una conmoción, una crisis fuerte, porque nos aferramos al otro en muchas ocasiones. Y bueno, por eso estamos celebrando la Pascua,
para enfrentarnos con esa encrucijada en nuestra vida. Y lo importante es que no nos quedemos conforme con la fe que tenemos y que nos hagamos preguntas. La pregunta es, ¿cuál es el alcance de nuestra fe? ¿En qué realmente yo creo? Y que tomemos decisiones en nuestro corazón de afirmarnos realmente en un Dios todopoderoso y en depender de un Dios todopoderoso todos los días de nuestra vida. Así que la encrucijada de María Magdalena también es la nuestra. Siempre las encrucijadas de los hombres del principio son las encrucijadas nuestras hasta el día de hoy. Los grandes músicos en tierra firme. La música de Haydn en tierra firme, cuando estamos hablando de María Magdalena y la encrucijada que enfrentó en el momento de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Tremendo desafío a la fe que en nuestra manera nosotros tenemos que aprender cómo Dios nos enfrenta a encrucijadas también. Esperamos que de estas 2 semanas charlando sobre Pilato y ahora María Magdalena, usted pueda aprender cuáles son sus encrucijadas ante la cruz de Cristo y la resurrección que Él nos plantea. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598 91 610 610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta el número, signo de más 598 91 610 610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org.
También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.